Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos una vez más a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Henkel García, tal como lo anunciamos antes de la pausa. Él es el director de Econométrica. Muchísimos puntos, muchísimas aristas que tratar. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Siempre un gusto estar aquí y tratar de explicar, ¿no?, la realidad económica en Venezuela, que es bastante compleja. Y que no solamente es compleja, sino que tiende a complicarse y es algo que a todos nos toca vivir. O sea, a todos los que estamos aquí en este estudio nos toca vivir la realidad económica, que al final es mucha gente, o a esta hora, gente haciendo cola. A esta hora, miles de personas buscando ciertas medicinas. A esta hora, gente que tiene su vehículo parado porque no consigue el repuesto y que muchos de ellos viven a través de su vehículo de generar recursos es ese mismo vehículo de trabajo. Entonces es una realidad que nadie escapa, que todos nos toca vivir. Y acá lo preocupante para hacer la introducción es que la tendencia es a empeorarse cada vez. O sea, yo he venido a este estudio unas cuantas veces y cada vez que vengo la situación está peor, ¿no? Entonces aquí lo preocupante es que no se han tomado los correctivos para que eso cambie y allí quizás es lo que más preocupa, no solamente la crisis en sí, sino que no actuemos, ¿no? No actuemos como país total, ¿no? Como país, como un todo. Oportuna además la reflexión, porque una de las cosas que se pregunta a la gente en la calle es ¿en qué momento se van a tomar las medidas? Tenemos a un ejecutivo que dice que no se le aprobó el decreto y que eso está incidiendo en que se agrave la situación, claro. Una Asamblea Nacional que tiene un mes de instalada, que está pidiendo paciencia. Ya a estas alturas y ya como especialista en el área, ¿se han podido tomar algunas medidas que puedan ayudar a empezar y no se han tomado? Y desde antes se pudo haber tomado, ¿no? Aquí hay que recordar, el vicepresidente del área económica hace unos años atrás era Rafael Ramírez. En aquel momento, que era ministro de Energía y Petróleo y era también presidente de PDVSA, Rafael Ramírez estaba proponiendo una reforma que era la que había que tomar en su momento y tiene que ver con mayor apertura hacia una economía de mercado. Uno entiende que desde el punto de vista de posiciones ideológicas, la palabra economía de mercado sea algo que sea muy duro, pero esto es lo que realmente necesita Venezuela hoy día. Nosotros tenemos una economía que está basada en la planificación central, donde a través de los controles se trata de administrar los recursos dentro de un país y eso es totalmente ineficiente. Ya lo hemos vivido en estos años. Esa entrega discrecional de recursos, de divisas o de productos, eso genera ineficiencias en esa entrega y no solamente genera ineficiencias, genera corrupción. O sea, cuando tenemos un sistema de controles, escasean los productos y abunda la corrupción. Y lo que acaba de ocurrir con el presidente de Ceval y de Bicentenario es una muestra de ello. Esto ya lo hemos vivido en otras ocasiones que hemos tenido controles de precios y de cambio. Y siempre la corrupción se los carcome. Recadi en su momento, la OTAC después con el presidente Caldera y nuevamente en esta gestión de estos últimos 16 años. Tenemos un control de cambio que lleva 12 años y que no se ha traducido en beneficio para la gente. Estas medidas no son, o sea, la crisis de Venezuela no se debe a la caída de precios del petróleo. De hecho, el chavismo, estos 16 años, ha contado con el doble de precio del barril de petróleo de lo que tenía en los 16 años anteriores. Entonces, no es por culpa o responsabilidad de los precios del petróleo, es un modelo que ya venía colapsando antes de la caída de los precios del petróleo. Y otra de las cosas que uno pudiese decir, no solamente aplicar un modelo que es inviable, de mucha represión económica, sin mayores libertades económicas, obviando la economía de mercado, sino es un régimen o es un gobierno que no se ahorró en los últimos años. O sea, hay una figura, y para completar esta idea, que se llama el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Eso está en la Constitución y ese fondo era precisamente para ahorrar cuando los precios del petróleo estaban altos. Eso no lo hicimos y hoy se encuentra Venezuela con un flujo de divisas bien comprometido. O sea, aquí podemos estar exportando este año entre 25.000 a 30.000 millones de dólares y esto es una cifra que quizás los venezolanos no sepan. Pero de servicio de deuda estamos pagando anualmente entre 15.000 a 18.000 millones de dólares. Es decir, lo que te queda libre para importaciones es cada vez menos y ese ahorro que no se hizo
hoy se pudo haber utilizado para estabilizar macroeconómicamente a Venezuela y lamentablemente es algo que se obvió, que se dejó por un lado y hoy tenemos una crisis más profunda por no haber tomado una medida preventiva como era ese ahorro. Ahora, eso no ocurrió y tenemos un presidente bastante comprometido. ¿Qué hacer? Y me corrige si no es así, porque pareciera que Venezuela hoy en día tiene la suerte de ese hijo que ha sido sobreprotegido, que se le ha dado todo, y en este momento, en un acto de desespero, se pide pasar de una economía petrolera a una economía productiva. Entonces nos dicen, vamos a pasar a una economía productiva. ¿Cómo lo hacemos? Sí, y aquí viene otra vez retomando, si no tenemos libertades económicas, es decir, si no pasamos una economía de mercado, es imposible tener un modelo productivo. Con esto te quiero decir algo tan sencillo, desmontar los controles. Si no se desmontan los controles en Venezuela, es imposible salir de la crisis actual en Venezuela. Y uno entiende que haya cierto rechazo a eso, porque economía de mercado aquí en Venezuela se lee como algo neoliberal, y es mal entendido como algo neoliberal. Economías que son socialistas, es decir, Bolivia, Nicaragua, tienen economías de mercado y no tienen problemas como tiene Venezuela. Hay economías como la peruana, que ni siquiera tuvieron la necesidad de dolarizar después de un periodo de hiperinflación, pero la economía peruana, en el lapso del 98 hasta 2015, prácticamente han duplicado su economía desde el punto de vista por habitante. Venezuela, y esto uno lo tiene que decir con responsabilidad, si comparamos la economía por habitante de finales de 2015 frente a la 1998, es prácticamente idéntica. Es decir, que en 16 años nosotros no hemos crecido cuando otros países de Latinoamérica, desde el punto de vista acumulado, han crecido 50%, 80%, 90%, casi duplicando su economía. Y de las pocas economías que optaron por la vía de los controles, por la vía de no tener libertades económicas, fue Venezuela. Y bueno, ahí donde uno dice, oye, no se hicieron las cosas bien, hay que rectificar. La economía de mercado quizás no sea algo tan negativo, cosa que otros países lo han tenido y han sido exitosos. Ahora, ¿se toman las medidas y en qué momento se ven los resultados? Oye, a nivel de abastecimiento de producto es muy probable que en el corto plazo empiece a mejorar, pero el circuito de importaciones requiere su tiempo y eso va de 2 a 5 meses dependiendo de los productos que se manejen. Entonces, en el lapso de 2 o 5 meses vamos a ver mejoras sustanciales en el abastecimiento de productos. El problema es qué hacemos en ese periodo de 2 a 5 meses, porque si se tomasen las medidas hoy, eso lo vamos a ver dentro de 2 o 5 meses. Entonces tenemos un plan de contingencia que debemos tomar para ver qué se hace en ese lapso, porque vamos a ver, o sea, el ritmo de deterioro es claro y estas semanas lucen bastante complicadas. Y creo que además esa es una de las principales preocupaciones del venezolano común que sale a la calle, que se encuentra con las colas y que además después de hacer la cola no se consigue con el producto que están necesitando. ¿Qué hacer? Hay muchas personas que dicen, en las crisis se consiguen las oportunidades. ¿Cómo el venezolano en este momento, donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos, podemos sobrellevar esta crisis para poder quizás impulsarnos hacia una economía más productiva? Sí, lo que puede hacer el ciudadano a pie, eso es fundamental, porque el ciudadano a pie tiene las herramientas muy limitadas. O sea, nosotros no ejercemos decisiones. Pero hay algo que yo tengo que destacar en medio de la crisis que hoy vive Venezuela y es la solidaridad de la gente. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ver qué necesita la gente, tenemos que ver cómo nos podemos ayudar unos a otros. Y eso va a ser necesario en el transcurrir de los días, porque eso va a hacer que el poco producto que haya dentro de Venezuela se optimice, ¿no? De que lo podemos dirigir de una mejor manera. Porque como ya venimos discutiendo, la solución va a requerir un tiempo y tenemos que ver cómo hacemos en ese lapso de tiempo donde tenemos que ver cómo hacemos. La opinión pública me parece que es algo que también nosotros podemos ejercer, o sea, que la gente opine a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de la sobremesa en cada uno de sus hogares, discutir sobre estos temas, esto es relevante. Esas dos cosas. Y hay una tercera que tiene que ver con la anterior, y es tratar de bajarle la polarización.
de la polarización, esas discusiones se diluyen. Entonces, el bajar la polarización, empezar a tener puntos en común, no solamente en los dirigentes, sino también en nosotros, los venezolanos, eso va a hacer que empecemos a encauzar el país hacia algo mucho más armonioso. Hoy no tenemos armonía y debemos recuperarla. Y eso pasa por nosotros, ¿no? Esa polarización que caracterizó a Venezuela durante los últimos años tenemos que empezar a disminuir y tiene que empezar por nosotros, y después eso va a permear seguramente hacia los dirigentes. Y aquí también un llamado a los dirigentes, donde quizás el cálculo político es algo normal en las personas que ejercen política, pero hoy se requiere que lo económico sea prioridad. O sea, tenemos que abordar lo económico de una manera que vaya en línea con lo que la gente necesita. Hoy la gente está ávida de soluciones, y aquí el llamado hacia las personas que le tocan tomar decisiones, tanto del gobierno, ¿no? y de la oposición, oye, que se centren en la gente, porque la gente realmente está desesperada. Hay hogares que realmente tienen dificultades tremendas, y que lo económico empiece a abordarse es algo que la gente va a agradecer. Y si no, lo va a reclamar, ¿no? que es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Así es, ya se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente su opinión en relación con el aumento de la gasolina y si reitera que es necesario desmontar el control de cambio. Sí, esas dos medidas son necesarias. Quizás a nivel de prioridad, desmontar el control de cambios es algo que se debe abordar en el corto plazo. El aumento de la gasolina, por supuesto, el aumento de la gasolina es algo que es un subsidio regresivo. Beneficia a las personas que tienen más, que son las que tienen carros, y perjudica y deja de invertir en gasto social en las personas que no tienen carro, que son las que menos tienen. Entonces, el aumento de la gasolina es algo totalmente necesario. Creo que hay un consenso de la gente para que eso ocurra, y aquí hay que abordar, hay que tomar medidas una vez que se desmonte el control de cambio, va a hacer falta medidas de subsidio directo. Lo que hemos tenido en Venezuela es subsidio a la oferta. Nosotros tenemos que subsidiar a la demanda, que ese ajuste de precios, cuando tengamos un sistema de precios de mercado, eso podría perjudicar a ciertos hogares, nos beneficiaría como un todo, pero hay ciertos hogares que pasarían algún tipo de problema en el corto plazo. Pero un plan de subsidio directo donde la gente pueda verse aliviada con ese nuevo sistema de precios es lo adecuado. Eso acabaría con el contrabando, eso acabaría con la corrupción en la distinta manera de asignar recursos, y quizás eso, ir a una economía de mercado, ir a un sistema de precios de mercado, junto con ayuda directa a la gente, es una buena vía para salir de la crisis que hoy tenemos en Venezuela. Bien, agradecemos mucho su presencia aquí en Entrevista Bendición. Muchos puntos nos quedaron pendientes, y eso, por supuesto, es excusa para volverlo a inventar en otra oportunidad. Seguro, siempre. Henkel García, director de Econométrica. Néstor, volvemos nuevamente contigo.